Muy buenos días para todos y todos quienes nos acompañan a este cuarto Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2023. La Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla les da la más cordial. Mi nombre es Ramón Fernández Mejía, de Nueva Unidad. Agradecemos su asistencia a este evento. Para poder realizar esta actividad de manera ordenada, vamos a solicitarles mantengan los micrófonos y cámaras apagadas. En este momento les comentaré la dinámica de la participación. Cada conferencista contará con alrededor de 20 minutos para el desenga preparada para poder compartir su pantalla. Una vez que hayan concluido las dos presentaciones, se habrá una de preguntas y respuestas con alrededor de 10 a 15 minutos. Y para ello iremos dando la palabra a las y los asistentes que escriban sus preguntas en nuestro chat o bien levanten su mano. Les pedimos ser breves para dar tiempo a desahogar todas sus dudas. Ahora es momento de presentar las semblanzas a nuestros conferencistas, a Jessica Moreno Gómez y Marcela de Jesús Natalia, quienes van a ser nuestras conferencistas magistrales de la ponencia intitulada, de la conferencia magistral intitulada Los derechos lingüísticos y la oralidad en las radios indígenas y comunitarias. Cuarto Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2023. Marcela de Jesús Natalia. Locutora, periodista y activista indígena amuzgo de la región de la Costa Chica de Guerrero, en México. Ha trabajado de manera constante en la lucha por la defensa de los derechos indígenas, la equidad de género y la libertad de expresión. Por su labor como promotora de las lenguas y culturas originarias, en 2017 sufrió un atentado contra su vida cuando salía del sistema de radio y TV de Guerrero, donde laboraba como conductora. En la actualidad vive en el exilio bajo medidas cautelares emitidas por la Coordinación Nacional del Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Jessica Moreno Gómez. De origen mazahua, actualmente es directora de campañas de comunicación en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de México y asesora de traducción. Licenciada en Comunicación Intercultural y maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, con líneas de investigación en mujeres indígenas, migración y educación intercultural. Productora y conductora de Guardavoces Radio, programa cuyo fin es difundir la diversidad lingüística y cultural de nuestro país, transmitido por el Instituto Mexicano de la Radio. En colaboración con la Fundación Friedrich Ebert Stiftung y otras asociaciones civiles, ha desarrollado diferentes campañas con enfoque de género en lenguas indígenas, autonomía y derecho a la libre determinación. Bienvenidas, Marcela de Jesús Natalia y Jessica Moreno Gómez. Es así como vamos a dar inicio a la conferencia Los derechos lingüísticos y la oralidad en las radios comunitarias, radios indígenas y comunitarias. Le damos la palabra a Marcela de Jesús Natalia. Manja chatson yon aya ha iskunguenyunda gos aya nam anja kyon yo shwe nansan naya nahan angüe. Muy buenos días. Estoy muy contenta de poder participar en el espacio dedicado a nosotras las personas indígenas. Estoy muy contenta que se toquen estos temas, ya que los pueblos indígenas en nuestro país y también en otros países, tal parece que solamente servimos cuando hay campañas políticas, cuando alguien quiere desafortunadamente utilizarnos. Actualmente no hay ni un solo medio de comunicación a nivel nacional en donde estén representadas las 68
lenguas indígenas en nuestro país, con sus 364 variantes. Hay muy poca también participación de las lenguas de señas. Desafortunadamente, los pueblos indígenas seguimos en la marginación, seguimos siendo los más olvidados de los olvidados. Mi lucha ha sido de que a nosotros, los pueblos indígenas, se nos garantice el derecho a estar informados. Yo, desde los 9 años, vi la necesidad de ser la voz de mi raza, porque cuando no hablas español, tu entorno es muy pequeño, no puedes ser atendido en los hospitales, no puedes defenderte ante un ministerio público, un juzgado, no sabes, ni siquiera puedes comprar algo que tú necesitas. Desde los 9 años me rebelé en contra de las normas de mi familia, de mi raza. Para poder ser la voz de mi raza tuve que aprender a leer y escribir. En aquella época, en 1970, no había libros en nuestro idioma. Los maestros hablaban puro español. Fue difícil, pero vi muchas violaciones a los derechos humanos de mi raza. Cuando llegaban los vectores a fumigar nuestras chozas, nos violaban, nos manoseaban, nos robaban. Llegaban los del ejército, abusaban de lo poco que teníamos. Ellos podían matar un marrano, no importaba de quién fuera, una vaca, un chivo. Y yo desde esa edad quise defender a mi raza, desde los 9 años. Afortunadamente tuve la oportunidad de entrar a la red de radiodifusoras culturales indigenistas en febrero de 1994, cuando se iniciaron las radiodifusoras creadas por aquel entonces Instituto Nacional Indigenista, actualmente INPI. Siento que se violaron nuestros derechos porque la institución crió esa radio, pero sin ninguna plaza basificada. La hora que querían despedir a las personas, las corrían. Yo vi muchas compañeras y compañeros que se fueron llorando de la radio porque al director ya no les convenía lo que hablaban, porque incluso a mí me hicieron creer en 1995 que mi voz no podía estar en la política, no podía tocar otros temas porque la tenía comprada la institución. Cuando no es así, me empecé a documentar con temas de derechos humanos, empecé a tocar esos temas de derechos humanos en la radio, temas de educación, temas de salud, temas de ecología, pero lo que siento que a alguien o a un poderoso le molestó es que empecé a tocar temas de procuración de justicia, de que a nosotras las personas indígenas no se nos hace justicia. Desafortunadamente me duró 4 años el gusto de ser la voz de mi raza en la XEJAM, la voz de la Costa Chica de Santiago, Jamiltepec, Oaxaca. Fui detenida arbitrariamente junto con mi hijo menor de edad el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Marcela de Jesús Natalia, indígena ñondá, detenida arbitrariamente.
Me trasladaron desde la costa hasta el penal de Villa de Etla, Oaxaca, por supuestamente ser de alta peligrosidad. Desafortunadamente, cuando te crees inocente, tú sabes que en el término te vas, en el auto de formal libertad. No fue así, me dictaron auto de formal prisión. Al año, el juez me dictó la pena máxima de 40 años. La tercera sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca repuso el procedimiento diciéndole al juez que estuvo mal la pena máxima, porque se violaron mis derechos humanos desde la detención. No me mostraron una orden de detención, no me mostraron nada. El juez le valió, al año me vuelve a sentenciar 40 años. Estuve en la cárcel 3 años, 5 días, hasta que fui absuelta por la tercera sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Ya no pude regresar a la radio, pero aquí es donde mi coraje, mi impotencia de que el INPI, en aquel entonces Instituto Nacional Indigenista, a esta mujer indígena, no movieron un solo dedo para ayudarme sabiendo que yo era inocente. Tenía yo un oficio de comisión porque el día que supuestamente planeé, porque me acusaron como autora intelectual, el día que supuestamente me reuní con los maleantes, que entregué armas y todo, ese día yo estuve de comisión a 4 municipios de mi estado de Guerrero. Ese oficio de comisión era fundamental para demostrar mi inocencia. El INPI incluso le dijeron a mis compañeros que convivieron conmigo, los amenazaron que no fueran a declarar a mi favor. Regreso después de la cárcel a mi estado de Guerrero. Me inicio de voluntaria en Radio Guerrero Ometepec. No pude regresar al estado de Oaxaca por la fama que me crearon de que yo fui la autora intelectual. Regreso, empiezo otra vez de voluntaria, de ahí por honorarios, hasta que logré ganarme a pulso mi plaza supernumeraria. También con orgullo puedo decirlo, que llegué a dirigir la radio. Fui la primera mujer indígena, porque ni siquiera un hombre indígena en 22 años de la creación de Radio Guerrero Metepec no la había dirigido. Pues lo de Sangre Azul me tomaron la radio, porque ¿cómo es posible que una india que le dio el huipilazo a la radio? Me tomaron la radio para acusándome de que yo los maltrataba, de que era prepotente, lo cual es falso. Desafortunadamente, el 3 de junio del 2017, al salir de mi programa, al salir de mi espacio, día que yo cumplía 54 años de edad, el muchacho me estaba esperando en la banqueta, me dio 3 balazos. El día de mi cumpleaños, recibí 3 balazos. Algunas veces cuando tenemos pláticas así de desplazamiento forzado interno, me dicen o nos dicen, ¿qué trajiste cuando saliste de desplazado? ¿Qué trajiste? Algunos por amenaza lo sacan. Dicen, recogí una muda de ropa o recogí los papeles importantes. Desafortunadamente, yo no sabía que salí desplazada. Yo salí desnuda porque caí en un charco de sangre. Fueron 3 balazos. El primer balazo iba en mi frente, metí la mano, entró y salió. El segundo balazo me despedazó, entró en mi boca, me despedazó la mandíbula izquierda. Todavía el muchacho, como estaba en medio de la calle, dice un taxista que me abrazó y me dio el tiro de gracia. Entonces yo salí desnuda.
Yo salí inconsciente, yo no sabía que era desplazamiento forzado interno. Desde este 3 de junio del 2017 a la fecha, no puedo regresar a mi casa. Radio y Televisión de Guerrero ya me quitó mi plaza. Ya no tengo plaza porque dicen que las plazas no tienen dueño. Es la razón que agradezco esta invitación de poder expresarme. Son dos hechos que han marcado mi vida, pero sobre todo que le ha marcado la vida a mis 5 hijos y 10 nietos. Es la hora que yo no he podido abrazar a mis 5 hijos juntos. Me destruyeron la vida y la vida de mi familia. Y no es ahí nada más, sino callaron a toda una raza, a todo un pueblo. Callaron porque los poderosos, la gente que quiere controlarnos, no les gusta que toquemos temas de interés social. ¿Cómo vas a traducir las noticias? Puedo decir ahorita con seguridad, no hay un medio de comunicación nacional que traduzca las noticias en las lenguas indígenas. Allá en mi estado, no hay nadie que toque los temas de derechos humanos. Los poderosos a mí muchas veces me encerraron para amenazarme, para decirme, mándale saludos a esos indios, ponles música, háblales chiste, entretenlos, no les interesa a ellos saber qué está sucediendo en nuestra región, en nuestro estado, menos a nivel internacional. Mi participación ahorita es, ojalá a partir de ahora podamos los pueblos indígenas tener realmente garantizado ese derecho a estar informados. Un derecho humano que, valga la redundancia, por derecho nos corresponde. Actualmente, las radios comunitarias están sufriendo persecución por simplemente el delito es garantizar a cada pueblo indígena su derecho a estar informado. ¿Cuántos periodistas han matado? Puedo decir que tal vez soy la única mujer periodista indígena viva después de un ataque de 3 balazos. Lamento mucho que muchas personas indígenas ya no estén solamente porque tocaron temas que las poderosas o los poderosos no les gustó. Esto en nuestro país no puede continuar así. No puede continuar así porque gracias a la discriminación, gracias a la persecución, se están perdiendo nuestras lenguas originarias, se están perdiendo nuestra indumentaria, se están perdiendo nuestros usos y costumbres, se están perdiendo nuestra gastronomía. Yo tenía mi programa infantil que le puse Cuihuende, Jorge, un programa que incluso los niños que hablan español me pidieron traducírselo, porque estoy convencida que si queremos incidir, que si queremos vivir en paz en nuestro país, que si queremos conservar nuestra indumentaria, todo lo que nosotros tenemos los pueblos indígenas, debemos de empezar desde la niñez. Debemos de empezar a inculcarle estos valores a nuestros niños. Desafortunadamente por la discriminación, actualmente muchas jóvenes prefieren no importar la indumentaria porque nos miran con desprecio, porque hay personas que aunque hablemos bien el español, nos hablan mucho. La discriminación
incluso dentro de nuestra propia raza. Yo, por haber nacido en un pueblo pequeño, la gente de la cabecera municipal de Xochitlahuacán me llaman la del monte, la del monte. Entonces, los pueblos indígenas urge que se nos garantice ese derecho a estar informados. Urge un medio de comunicación, yo lo he dicho, incluso no porque no seamos mujeres altas, güeras, esbeltas, no podamos salir en la televisión. Entonces, la televisión, ¿en dónde está? Que también, pues, que se incluya toda la ciudadanía. Nosotras, las mujeres indígenas, somos excluidas y también los hombres indígenas son excluidos porque tal vez no tenemos el físico que la televisión requiere, porque tal vez no es redituable ver a una mujer indígena. Ahora vienen las campañas políticas, se toman fotos en los barrios populares, en los pueblos indígenas. Queremos que nos reivindiquen, queremos igual por igual. Los pueblos indígenas no queremos nada regalado. Los pueblos indígenas no queremos prioridades de nada. Queremos un trato igual. Los medios de comunicación están controlados. Estoy segura que a Isabel, porque así se llama la muchacha que le dieron mi plaza, no está tocando los temas. Incluso una locutora, Ñondá, dijo que a mí me balacearon por lo que yo tocaba en la radio, que ella prefiere mejor poner música, mandar saludos y decir que se extravió un chivito, una vaca, un burro, que tocar temas que le duela, que le pegue a los poderosos. Entonces, ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde están los dueños de la radio, de la televisión? Están controlados. No digas esto, no digas el otro. Y si te está dando de comer, ¿por qué le vas a decir? O sea, date comer porque me den una plaza. Se supone que yo estoy devengando mi salario porque estoy trabajando. Desafortunadamente, un día antes de la elección, a mí me quisieron encarcelar porque dije lo que todos los comunicadores a nivel nacional dicen: salgan a votar. Incluso el INE mismo, el INE decía, digan esto, un día antes, 2 días antes de las elecciones, la gente que salga a votar por el candidato, por la candidata que convenció sus propuestas. A mí me iban a encarcelar. ¿Por qué lo dije? Que eso no está permitido. Cuando yo sé lo que está permitido y lo que no está permitido en los medios de comunicación. Mi pecado más grande es defender los derechos humanos de mi raza. Es querer garantizarle a mi raza el derecho a estar informados. Es la razón que ahorita llevo 6 años, 5 meses y días desplazada, más los 3 años, 5 días en la cárcel. ¿Qué más viene? Se han ensañado conmigo. Me quisieron callar con los 3 balazos, pero gracias al universo sigo viva y no quito el dedo del renglón, y ahora sigo insistiendo también al INALI que también quiero mi derecho a ser traductora, porque cuando no había traductores oficiales, Marcela, estaba yo en el Ministerio Público, en los juzgados, en los hospitales, me amanecía traduciendo. Y resulta que ahora en cualquier estado de nuestra república yo no puedo traducir porque no tengo, ahora sí,
el Estado me tiene que autorizar ser traductora. ¿Dónde estaba el Estado cuando no había salario para los traductores? Ahora sí, hay una persona que va a tener que aprobarme para yo ser traductora. ¿Dónde estaba esa persona cuando yo era traductora, cuando no había quien tradujera? Exijo que se me dé, no sé si credencial o no sé qué, porque yo siento que ya me lo gané a pulso ser traductora. En cualquier estado se necesita una traductora, un traductor. Desafortunadamente no hay suficientes traductoras y traductores. Yo tengo que pasar por un filtro. Me dicen que tengo que pasar por un filtro para poder ser traductora. Desafortunadamente también hasta eso está politizado, está condicionado, porque hay gente mestiza que prefiere tener traductoras y traductores adeptos, gente que pueda traducir a como ella, de acuerdo a sus intereses. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marcela de Jesús. Bastante interesante. Vamos a dar paso a nuestra siguiente conferencista magistral, Jessica Moreno Gómez. Adelante, por favor, Jessica. Poco Marcela, kimi tesheji, riune poco teshe yote que bunke añeva, ri mamu que emisho kimi, ra jude tesheji, in mubegona maja namaja, shisorañago, sora cariguañeva, sora cuaticata shishquama, teshe yo shishquama que shitsi, fembe, Keñaji Abonro, Emishoki Miran Bosque Tesheji. Muchas gracias, Marcela. Gracias a todos los que están aquí. Les he dado un saludo en mi lengua materna, la lengua mazahua, y les he dicho que estoy muy agradecida de estos espacios que se generan en los que podamos escuchar justo las experiencias de Marcela y las necesidades que tenemos en cuanto al desconocimiento de los derechos lingüísticos, de los derechos humanos. No nos vayamos tan lejos. Hice una presentación que les quiero compartir. Ok. Quiero hablar sobre los derechos lingüísticos, lo titulé Los derechos lingüísticos y la oralidad en las radios comunitarias, bueno, indígenas y comunitarias, y empecemos a hablar un poquito sobre qué es el multilingüismo. Es la existencia de varias lenguas en un país o territorio, y compartirles algunos datos. Se han calculado que en el mundo se hablan cerca de 7,000 lenguas, además de aproximadamente 3,000 lenguas de señas, mediante las que se comunican en las comunidades de sordos. Es decir, que existen hasta 10,000 lenguas en el mundo. Ya decía Marcela, ¿qué se están haciendo? ¿Qué acciones se están haciendo para dar atención a estas comunidades? Es un gran número, entonces es importante saberlo y es importante reflexionar qué se está haciendo. En México, el multilingüismo pues también es vasto. En México se hablan 68 lenguas indígenas. De 7.4 millones de mexicanos hablan alguna lengua indígena nacional. Y son 810,000 personas que son monolingües. Es decir, solo hablan su lengua materna. Al parecer, pensamos que todo mundo ya hablamos nada más el español, y no es así. Hay mucha gente que necesita ser atendida en su lengua materna porque solo habla su lengua materna. Si nos vamos un poquito a estas declaraciones de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el artículo 13 dice que los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, la filosofía de los pueblos indígenas, su sistema de escritura, la literatura, y atribuir nombres a sus comunidades, lugares y a personas, y así como hacer acciones para mantenernos, ¿no? El artículo 2 de la Constitución Política nos dice que tenemos que preservar y enriquecer las lenguas, conocimientos y todos los elementos que contribuyan su cultura e identidad.
Y algo que decía Marcela, muy importante, acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Los indígenas, los hablantes de lenguas indígenas tienen en todo el tiempo derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y de su cultura. No lo digo yo, no lo dice Marcela, lo dice la Constitución y tenemos que hacerlo efectivo. La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 7, señala que las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión de servicios e información pública. Es decir, tenemos el derecho de acceder a justicia, a temas de salud, a que se nos atienda en nuestra lengua materna. Tenemos derecho a recibir educación en nuestra lengua materna, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo llevamos recibiendo únicamente, existen estos aparatos que dicen que tenemos que tener educación en nuestra lengua materna? Sin embargo, en las escuelas que son bilingües, se sigue impartiendo educación únicamente en la lengua en español, y la lengua que se habla en estos territorios, pues de pronto se usa y para folclorizar, para hablar sobre la cultura, pero de una manera pues muy pobre, no profundizamos en estos temas. Y aquí están estas leyes que dicen que tenemos que hacerlo, que le corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno la creación de instituciones, a la realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia, a establecer políticas, acciones para proteger, preservar el uso de las lenguas y culturas nacionales de los migrantes indígenas en territorio nacional y también incluso de los que están en el extranjero, ¿no? Justo esta falta de acciones o esta falta de este desconocimiento sobre los derechos hace que quienes estén al frente y tengan esta obligación de realizarla, pues no se hace, ¿no? Y los niños, los papás, por este tema de la discriminación, vamos dejando a un lado la importancia que tiene cada lengua, que tiene la filosofía que alberga cada una de estas lenguas. Entonces dejamos a un lado esta importancia. Ahora quiero hacer una reflexión de por qué es importante conocer y ejercer esos derechos. Seguramente muchos de los que estamos aquí conocemos, sabemos de estas leyes. Marcela es una mujer que ha empujado y que ha impulsado para que su derecho sea respetado, para que sea reconocido, ¿no? Es importante saber que cada lengua representa una manera particular de conocer y estar en el mundo. De ahí que el derecho de aprender la lengua de nuestros padres, de usarla en todas nuestras actividades y enseñarla a nuestros hijos, tiene que ver con el derecho fundamental de vivir y no ser vistos como distintos, ¿no? No yo porque hablo una lengua indígena, que es la lengua mazahua, que es la lengua de mis padres, me tenga que ver como una persona extraordinaria, una persona distinta. No, soy una persona. Marcela, porque habla la lengua musgo, es una persona. Y cada una de las personas que hablan una de las 68 lenguas indígenas que se hablan en nuestro país, somos unas personas que tenemos el derecho de hablar nuestra lengua, de manifestarla en todos los espacios, de exigir que se nos atienda en nuestra lengua, de crear en nuestra lengua. Entonces, es importante que desde ahí empecemos a generar esta conciencia de no ser vistos como distintos, porque cuando tú ves a una persona distinta, empiezas con estos temas de es diferente, es menos, o es una persona extraordinaria. No, simplemente somos iguales, tenemos los mismos derechos, solo que sí es importante saber que hay personas que necesitan ser atendidas, necesitan ser respetadas en su lengua materna. ¿A quién le corresponde hacer válidos estos derechos? Por supuesto que al Estado, en sus distintos órdenes, la federación, los municipios. Es importante que empecemos a reflexionar qué se está haciendo desde los municipios. Hay entidades en los municipios que tienen una partida presupuestal en donde estas partidas están destinadas a generar acciones
para el fortalecimiento de las lenguas indígenas, de la cultura, y que estamos como ciudadanos únicamente criticando, diciendo, pues no hacen. Bueno, también tenemos la responsabilidad de exigir, sobre todo quienes somos hablantes, de ver qué se está haciendo, qué no se está haciendo, de proponer, ¿no? También los pueblos y las comunidades indígenas somos responsables en el cumplimiento de estos derechos, desde exigir, pero también de respetar a quienes son hablantes de alguna lengua indígena. A la sociedad en general, pues los pueblos y comunidades indígenas nos corresponde participar de manera activa en el uso y enseñanza de las lenguas indígenas, así como en el conocimiento, en el respeto y ejercicio de los derechos lingüísticos. Efectivamente, coincido con Marcela, hay muy pocos avances, hay muchas cosas por hacer. En los últimos años se han venido implementando acciones para prevenir, erradicar la discriminación, también para conocer la diversidad, conocernos y reconocernos, porque hasta hace 10 años, yo me acuerdo, bueno, llevo casi 13, 14 años en estos temas, pero hasta hace 10 años en México, cuando se te pregunta acerca de tu conocimiento sobre las lenguas indígenas, siempre hacemos referencia de que conoces alguna lengua indígena y todos, y la mayoría responden, conocemos el náhuatl, conocemos el maya, ¿no? Que son las dos lenguas con mayor número de hablantes en el país. Y no sabemos que además de estas dos lenguas que tienen mayor número de hablantes, hay lenguas, hay otras 66 lenguas indígenas, pero también hay 364 variantes en el país, ¿no? Y que de estas lenguas hay muchas lenguas que están en alto riesgo de desaparición. En particular les puedo hablar de la lengua la lengua de mis padres. La última generación que lo habla bien, que todavía que fue su lengua materna, es la generación que tiene de 60 y más, de 60 para abajo, la gente ya no habla la lengua. Ahorita estamos empezando a hacer acciones justo a través de los medios para fortalecer las lenguas, y estamos generando conciencia en los niños, ¿no? Los niños están teniendo un acercamiento con los abuelos para que ellos les cuenten la importancia que alberga cada una de las lenguas. No es lo mismo que yo en español te salude buenos días a que te diga Kimi Javi Hiasi, que significa cómo te encontró el amanecer, ¿no? Cada lengua tiene una manera distinta de ver el mundo, de conocer el mundo. Es por eso su importancia de generar acciones, de seguir construyendo una sociedad que se reconozca, que afirme su identidad, que afirme, que sintamos orgullo de ser parte de una lengua, de una cultura, y bueno, y que se siga la transmisión. Sobre la presencia y uso y el prestigio de las lenguas en los medios de comunicación, es importante, sí, saber, me llena de satisfacción ver el número de radios comunitarias indígenas que tienen concesión comunitaria, que tienen una concesión, y también hay radios, como ayer veíamos, que no tienen estas concesiones, pero que están haciendo grandes acciones para fortalecer las lenguas indígenas. Ahora, es importante que estas personas, que los compañeros que estén al frente de estas radios que tienen alguna concesión, ver el desarrollo de los contenidos, cuáles son sus programas, qué están difundiendo. Es importante hablar sobre una estrategia que favorezca la presencia y la transmisión de las lenguas indígenas en las estaciones de radio, que tengamos contenido, que hagamos participar a la gente, que le demos voz a los sabios de las comunidades, que también hagamos una interacción con los niños, ¿no? Que es bien importante. Hasta hace algunos años, si tú le preguntabas a los niños sobre la importancia o sobre te identificas como indígena, muchos te decían no. Ahorita estamos viviendo un asunto que
para mí cobra gran importancia, que estoy muy de cerca con las comunidades, con los pueblos, porque los niños ahora ya no sienten, ya no están sintiendo esta pena, este miedo que sentíamos, ¿no? De me van a discriminar porque soy indígena, me van a discriminar porque hablo una lengua indígena, me van a discriminar por mi color de piel, me van a discriminar porque pertenezco a una comunidad, no. Ahora estamos generando acciones, por supuesto que vamos lentos, pero lo estamos haciendo con mucho corazón, para que los niños sientan este orgullo por su lengua y empecemos de poco en poco, porque si bien sus padres ya no hablan, pero los abuelos sí hablan la lengua. Entonces, vincularlos, generar, que las radios generen estas estrategias para dar a conocer este trabajo y que los niños vayan profundizando, que los adolescentes generen acciones. Es importante que los comunicadores indígenas, que su voz permita que hablantes de lenguas indígenas accedan a servicios, ejerzan sus derechos lingüísticos. Como bien lo dice Marcela, es muy importante que los hablantes de las lenguas indígenas, porque muchos no lo saben, tienen derecho a recibir información en su lengua materna, a que estos servicios y programas que llegan en las comunidades se les muestre, se les haga escuchar en su lengua materna. Que sepan que si tienen algún tema de salud y tienen que recurrir a algún hospital, en el hospital al que vayan, tienen derecho a ser asistidos por un intérprete traductor. El Estado está obligado a que si tienen algún tema de justicia, tienen derecho a ser asistidos por un intérprete traductor, y a que si tienen el deseo de recibir educación en su lengua materna, por supuesto que se debe impulsar para que eso sea efectivo. Tenemos que seguir impulsando acciones para que niños y jóvenes conozcan sus raíces, impulsar la creación de programas informáticos y aplicaciones para dispositivos móviles que favorezcan las lenguas indígenas. Esto lo tenemos que hacer desde muchas personas que están aquí, compañeros que están en los medios. Tenemos que generar estas acciones. Sabemos que de pronto le exigimos al Estado, le pedimos al Estado que nos dé los recursos, que nos dé los insumos, y que a veces no sucede de esta manera, que somos nosotros quienes tenemos que buscar la creación de estos recursos para seguir fortaleciendo las lenguas indígenas. Es muy importante fomentar entre la ciudadanía el aprendizaje, la convivencia de distintas lenguas y cuyos integrantes sean capaces de empatizar con los demás para atender los objetivos comunes. Es muy importante que tú, que no eres hablante de una lengua indígena, conozcas la diversidad, que entiendas la diversidad de lenguas, que entiendas la diversidad cultural, que respetes la diversidad. Y bueno, es muy importante seguir sumando esfuerzos para visibilizar el uso de las distintas lenguas nacionales en los distintos espacios y en los medios de comunicación. Bueno, es un poco de lo que les puedo compartir, del trabajo que hemos estado realizando, de los avances que tenemos para seguir visibilizando las lenguas indígenas. Vamos avanzando poco a poco, pero seguimos construyendo en favor de la diversidad y que se reconozcan y que se hagan efectivos los derechos lingüísticos en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin duda, dos participantes bastante importantes que nos dejan mucho. Ramón, una disculpa, doctor Ramón, se escucha mal su micrófono. Cuestión, por favor, y alrededor 10. Acá. Doctor Ramón, una disculpa, se escucha un poco mal su micrófono, sí. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Ya se escucha un poco mejor, gracias. A ver, ahora sí, creo que ya, ¿verdad? Sí. Sí, mejor. ¿Sí? Una disculpa, adelante. Muchísimas gracias. No se preocupen. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos espacio alrededor de 10-15 minutos. No sé si tengamos por aquí algunas preguntas.
Respecto a las dos ponencias que tuvimos en esta conferencia magistral, ¿no? Los derechos lingüísticos y la oralidad en las radios indígenas comunitarias. Algunas dudas, preguntas que tengamos, por favor, nos las hacen llegar en el chat para poder transmitirlas, plantearlas de manera verbal a nuestros ponentes. Por ahora, mientras, en lo que podemos tener algunas intervenciones, a través de Facebook nos están llegando algunos saludos, nos dicen saludos fraternales desde Tasco Guerrero, desde Tasco de Alarcón Guerrero, Araceli Aguilar Salgado, miembro de la Asociación Nacional de Locutores de México, AC, Delegación Guerrero. Saludos desde Coyuca de Benítez Guerrero, Gloria Stephanie Ávila Gómez, representante de la Radio Palmera y delegada de la Costa Grande de la Asociación Nacional de Locutores. Jesús Hernández manda saludos desde Tixtla de Guerrero, miembro de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Guerrero. Y saludos desde el Valle de Tixtla. Soy Yesenia Cervantes Francisco, de Radio Alborada, y miembro de la Asociación Nacional de Locutores, Delegación Guerrero. Finalmente tenemos saludos desde, espero pronunciarlo bien, Hualmapú, sur de Chile, escuchándoles con atención. Muchísimas gracias para toda nuestra audiencia. Dudas, preguntas, comentarios que tengamos respecto a estas dos participaciones en nuestra conferencia magistral. Vamos. Bien, tenemos aquí un comentario de Ventura Reyes Atlisco. Nos dice, pues las instancias correspondientes ponen muchos requisitos, algunos de ellos raros, para establecer una radio indígena. No sé, hay un comentario. No sé si alguien, Marcela y Jessica, quisiera comentar algo al respecto. Me parece que también vamos a tener la posibilidad de escuchar a la gente del IFT en este espacio. Ellos nos van a dar como un taller sobre cómo solicitar una radio comunitaria. De repente sí vemos que son muchos requisitos y son un tanto engorrosos, pero esperemos que ellos nos lo expliquen de manera pues más sencilla, más clara, que nos ayuden para poder solicitar una radio, que es muy importante, ¿no? Tener como la claridad sobre lo que se requiere y entenderlo. Perdón que los interrumpa. Mi nombre es Ventura Reyes, nosotros estamos haciendo la solicitud, pero como dices, imagínate que mi solicitud la hago en náhuatl y allá no hay ningún traductor, entonces tengo que hacerla en el español castellano normal y reiniciar, iniciar la gestión para la concesión de una radio comunitaria. Ahora, perdón. Si me permites, aquí tienes todo el derecho de hacer tu solicitud en la lengua náhuatl y el Instituto Federal de Telecomunicaciones está obligado a atenderte en tu lengua. Entonces tú puedes hacerla, por supuesto, que tu solicitud en la lengua náhuatl y el IFT buscará las instancias o los recursos necesarios para entenderte en tu lengua y atenderte en tu lengua. Eso es un derecho que tenemos todos. Gracias. A lo que iba, en el entendido ese que todos tenemos derechos, pues sí, pero algunos son letra muerta y tú lo sabes, creo. No obstante, tratamos de cumplir todos los requisitos que se nos piden, pero hay unos raros, yo le pongo así, no le pongo difícil, le pongo raros. Imagínate que mi comunidad es el León Atlisco, pero cuando hace las primeras erupciones del volcán, antes el Popocatépetl no se llamaba ni Popocatépetl, se llamaba Xaltepec. Todas las comunidades que estaban alrededor son bañadas por arena, entonces eran las comunidades de Xaltepec. A raíz de la urbanización se vuelven colonias, juntas auxiliares y van perdiendo la toponimia de origen. Entonces, en ese entendido, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas ya no nos cataloga como tales,
Y ahí empezamos con los primeros problemas, por así decirlo. Bueno, sin duda, alguna cuestión muy interesante. Me comprometo aquí en esta intervención. Si hay alguna comunicación que posteriormente lo pueda gestionar, pues con todo gusto, ya por ahí hacemos alguna cuestión. Tenemos una pregunta, nos dice, hola, sin duda Marcela, un ejemplo de fortaleza. La pregunta sería, si ha recibido oportunidades en otras radios para poder trabajar o hacer sus transmisiones. ¿Marcela, ha recibido algunas otras oportunidades en alguna otra radio? Desafortunadamente, no he recibido oportunidades en otras radios. Tal vez también porque, como se verán, la gente que nos está viendo en el Facebook, pues tengo muchas secuelas. La adicción ya no es la misma, tengo secuelas de las balas, entonces hay incluso algunas palabras que se me dificultan pronunciarlas, pero también me gustaría seguir siendo la voz de mi raza, pero también quiero, insisto, y tengo el dedo encima de que quiero que me regresen mi plaza. Radio y Televisión de Guerrero, le exijo que me regresen mi plaza, igual al mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que se acabe ya este desplazo, que quiero regresar a mi trabajo, quiero regresar a hacer lo que me gusta hacer. Entonces, si yo tengo trabajo en otra radio, voy a perder mi antigüedad, pero también, no, sí es cierto, la gente en Ñondá emigran en otros estados, en otros países, pero la mayoría de mi raza somos arriba del 90%, 90 y tantos por ciento hablantes de Ñondá. Entonces, yo quiero estar allá en el lugar de los hechos. Y el ataque lo sufrí en la banqueta a 2 pasos que salí de la radio. Fue por riesgo de trabajo. Entonces, por eso es que también sigo tocando puertas, sigo pidiendo ayuda de que se me escuche y que ya me regresen a mi trabajo y a mi casa. Muchas gracias. Gracias, gracias. Sí. Doctor Ramón, nuevamente se ha congelado su audio, me parece que es por problemas del internet, pero bueno, nosotros continuamos en lo que el doctor Ramón restaura su conexión. No sé si hubiera alguna otra pregunta o comentario de parte de los asistentes. Bueno, si no fuera así, adelante, maestro Gabriel, si tiene alguna pregunta. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Sin duda el trabajo que hace Jessica, a quien le saludo y agradezco que forme parte de este evento, y obviamente el caso de Marcela, que es un caso ejemplar, es un caso de fortaleza, en donde, bueno, pues este compromiso por la gente, este compromiso por querer hacer radio, por quererse manifestar, es lo que prevalece. Sí, como bien comentaba Marcela, esta situación de querer regresar a su lugar, a su región, para poder trabajar con la misma gente que siempre le abrió las puertas. La pregunta sería si estaría ella abierta, en el caso de que pudiese ser invitada por otras organizaciones, pensar hasta de carácter internacional para hablar de esta experiencia. Y en el caso de Jessica, también preguntarle
bueno, pues cómo percibe que tendría que ser el trabajo por parte de esta organización en donde ella forma parte para seguir dando voz y para seguir trabajando en favor de que esta difusión de las lenguas, todo este trabajo se siga dando a través de las radios que se están generando, pues que se han generado en los últimos tiempos y que seguramente seguirán apareciendo. Y adelante, señora Marcela. Claro que sí, yo estoy abierta a colaborar en donde quiera que se pueda a nivel nacional e internacional. Sigo con estas ganas de gritarle a todo nuestro país y también al mundo que existimos, que somos Ñondá del estado de Guerrero, y también existen mis hermanas y hermanos del estado de Oaxaca, los amuzgos del estado de Oaxaca. Somos muy pocos. En mi estado de Guerrero somos 3 municipios. En el estado de Oaxaca eran 2 municipios. Desafortunadamente parece que nada más queda un municipio de San Pedro Amuzgos. Entonces, llevar la voz de mi raza en cualquier medio, estoy abierta. Muchas gracias. Sobre la pregunta que se me hace, bueno, comentarles que desde el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se produce un programa semanal, es una producción entre el INALI y el IMER, se llama Los Guardavoces, ustedes pueden escucharlo todos los miércoles de 12 a 1 de la tarde, y estoy aquí aprovechando para hacer el comercial. Y bueno, es un programa que tiene por objetivo dar a conocer la riqueza cultural y lingüística de nuestro país, pero también aprovechamos para tocar temas que son muy importantes, como no únicamente hablamos sobre lo bonito que hay en los pueblos indígenas, ¿no? No hablamos nada más sobre la lengua, sobre la cultura. También es importante abordar temas como las problemáticas que aquejan a las mujeres indígenas, a este trabajo que están impulsando las mujeres indígenas para el reconocimiento de sus derechos, de los derechos de los pueblos indígenas, de los derechos de las mujeres indígenas, de las violaciones que sufren las mujeres indígenas. Y somos un espacio abierto para que la gente conozca qué está sucediendo en los pueblos indígenas. También hablamos sobre la violencia que sufren los territorios, ¿no? Sobre este daño que le estamos generando a la madre tierra. Entonces, son los propios hablantes quienes acuden a este espacio, y ellos nos hablan en su lengua, por supuesto, sobre estos temas que están trabajando. También somos un espacio que ha dado la oportunidad, que por supuesto estamos obligados, a promover la literatura, la música que se está generando en distintas lenguas, como acciones que permiten el fortalecimiento y el desarrollo de las lenguas indígenas. Hemos tenido la oportunidad de tener invitados que están generando aplicaciones para aprendizaje de una segunda lengua, que son lenguas indígenas, pero para que los niños aprendan a hablar la lengua de una manera sencilla, de una manera lúdica. Tenemos esta oportunidad de hacerlo. Y bueno, también estamos aprovechando las redes sociales, aprovechando estos espacios, generando videos. Nuestro objetivo es, sí, sobre todo, generar conciencia sobre la riqueza cultural y lingüística, pero también que veamos a las lenguas indígenas, como les decía al inicio de esta sesión, no como diferentes, como una lengua igual al español, porque tienen la misma validez, que nos veamos iguales, que no nos veamos como personas extraordinarias, como personas distintas, que seamos personas iguales con los mismos derechos que tenemos en este país. Muchas gracias. 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 Procedemos ahora a entregar las constancias, por favor. ¿Me ayuda? Bien. Muchísimas gracias. La Junta de la Comunicación y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla
otorgan la presente constancia a Marcela de Jesús Natalia y a Jessica Moreno Gómez por haber participado como conferencista magistral con el tema Los derechos lingüísticos y la oralidad en las radios indígenas y comunitarias. Es así como llegamos a la parte final de esta actividad. Les agradecemos infinitamente su asistencia a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, su servidor Ramón Fernández Mejía, así como todos los que conformamos todos estos esfuerzos para desarrollar con éxito este cuarto Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2023. Les invitamos a seguir consultando nuestro programa para las actividades que están planeadas. Muchísimas gracias por su atención y hasta luego. Gracias.